Existe una gran cantidad de medicamentos para tratar la diabetes tipo 2 y debes saber que algunos empeoran la enfermedad porque hacen que tu cuerpo siga acumulando azúcar, pero hay otros que te ayudan a revertir la diabetes y de esos vamos a hablar en este video. El mejor medicamento para ti depende de lo que quieras lograr. Si quieres controlar tu azúcar, existen algunos medicamentos potentes para bajar tu nivel de glucosa, pero que no te ayudan a revertir la diabetes. Pero si tu meta es revertir la diabetes, entonces los medicamentos inhibidores de SGLT2 son tu mejor opción. Así que no te pierdas este video para que conozcas por qué son tan buenos estos medicamentos y si tú eres un buen candidato para usar alguno de estos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista enfocado en la diabetes, y en este video te voy a hablar acerca de los medicamentos que te ayudan y aceleran el proceso para que reviertas la diabetes. Básicamente los medicamentos para tratar la diabetes los podemos dividir en tres grupos. Aquellos, número 1, que empeoran la diabetes. Número 2, aquellos que son neutrales, no empeoran la enfermedad, pero tampoco te ayudan a revertirla. Y número 3, los medicamentos que te ayudan a revertir la diabetes, y de eso te voy a hablar en este video. La clase más nueva de medicamentos para la diabetes tipo 2 son los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 o SGLT2. Estos transportadores se encuentran en los riñones y se encargan de absorber la glucosa que pasa por los riñones. Estos medicamentos impiden que la glucosa se absorba en los riñones y entonces la glucosa sale a través de la orina. En otras palabras, estimula al riñón para que elimines el azúcar en exceso que tiene tu cuerpo. Este es un excelente mecanismo de acción si recordamos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que tu cuerpo tiene un exceso de azúcar y lo que tratas de lograr es eliminar ese exceso de azúcar, y este medicamento te ayuda a eliminar el azúcar a través de la orina. Es por eso que son muy útiles para revertir la diabetes. Pero también te ayudan para bajar de peso, bajar tu presión arterial y te protegen contra infartos al corazón. Otra gran ventaja que tienen estos medicamentos es que protegen a tus riñones porque, como bien sabes, la diabetes afecta a tus riñones, pudiendo ocasionar insuficiencia renal y terminar en diálisis. Y estos medicamentos hacen todo lo posible para preservar tus riñones. Si bien tienes que tener claro que su potencia para bajar tu nivel de azúcar no es muy alta, estos medicamentos por sí solos difícilmente van a controlar tu nivel de glucosa en sangre. Siempre deben de ir acompañados de una dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente. Por eso te digo que depende de qué es lo que estás buscando. Si quieres revertir la diabetes, pregúntale a tu médico si estos son una buena opción para ti. Actualmente existen medicamentos orales de patente como Jardiance, que contiene empaglifosina, o Xic Duo, que contiene dapaglifosina, que se toman 1 o 2 veces al día. Los identificas por la terminación en glifosina. Existen solos o combinados con metformina. En mi experiencia, estos medicamentos son muy buenos para bajar de peso y aceleran el proceso para que puedas dejar de usar insulina. Además, hay que usarlos en pacientes que ya tienen problemas en sus riñones para proteger estos órganos. Un punto importante es que la pérdida de peso con estos medicamentos no es temporal, sino que se mantiene con el tiempo. Es decir, no vas a subir de peso como lo harías tomando otros medicamentos como el Redotex. Estos medicamentos son tan buenos que incluso se está estudiando utilizar estos en pacientes que no tienen diabetes, es decir, utilizar estos medicamentos para problemas del corazón o para controlar la presión arterial. A medida que el conocimiento avanza y se obtengan más datos, sin duda alguna se ampliarán las indicaciones de estos medicamentos. Entre los efectos secundarios que hay que tener en cuenta son deshidratación, porque vas a orinar un poco más de lo normal, porque tus riñones van a eliminar más azúcar por la orina. Así que debes de aumentar ligeramente la ingesta de agua. El otro inconveniente es que si has tenido infecciones urinarias frecuentes o complicadas, tal vez este medicamento no sea la mejor opción para ti, porque aumentarías el riesgo de tener más infecciones
aunque por otro lado estas infecciones generalmente son leves y tratables con antibióticos comunes. En conclusión, estos medicamentos corrigen lo que te está ocasionando la diabetes tipo 2, ayudan a equilibrar tus hormonas que controlan tu glucosa, es decir, te ayudan a corregir la hiperinsulinemia. Si tu objetivo es corregir tu glucosa en un par de días, entonces no son la mejor opción para ti. Pero si tu objetivo es revertir la diabetes y además eres paciente, entonces estos son hasta el día de hoy la mejor opción farmacológica para revertir la diabetes tipo 2 o dejar de usar insulina, pero ojo, para lograrlo debe de ir acompañado de una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Y curiosamente, este grupo de medicamentos, los que te ayudan a revertir la diabetes, también te ayudan para bajar de peso, controlar tu presión arterial y reducir tu riesgo cardiovascular. En otras palabras, te ayudan a corregir tu síndrome metabólico. Porque lo que hacen estos medicamentos es básicamente lo mismo que una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente hacen en tu cuerpo. Te ayudan a equilibrar tu sistema hormonal para que tu cuerpo pueda eliminar el exceso de azúcar. Y piénsalo de esta forma, si tú logras eliminar todo el azúcar que tienes en tu cuerpo, entonces no hay manera de que el azúcar en la sangre te pueda subir, porque no vas a tener azúcar, y esto por definición es curar la diabetes. Acude a consulta médica sin hacer por tu propia cuenta algún cambio en el tratamiento. Si te interesa, te podemos dar la consulta en línea. Contáctame por redes sociales, Facebook o Instagram como Dr. Antonio Cota o Sugar Care, y te dejo el número de teléfono en la descripción del video para que nos llames o nos contactes vía WhatsApp.